Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Ahora sí, ¿quién quiere participar? Si alguien tiene una duda. Mi papá había preguntado algo sobre el Fistix Shahab. ¿Quién más había preguntado? Bueno, bueno, Yo, vale, dime. Fabián, ¿Sí son solecitas? lo que yo te pregunté después de lo que preguntó tu papá es qué importancia tiene también en el, digamos, en la mutación o en el cambio de las consonantes la vocal. O sea, al terminar la, digamos, la palabra en una vocal, ¿cómo lo hace uno si tiene el du, el tú, el du, el tú? Le voy a Esa hacer era mi un... pregunta. Vale, está muy bien. Entonces, voy a colocar aquí unos ejemplos. Dame un segundo. Por ejemplo, aquí voy a dejarlo así. Entonces, lo que tú me preguntas es esto. Por ejemplo, esto lo voy a colocar rojito para explicar que este es el sustantivo, ¿cierto? El sustantivo o el adjetivo, de acuerdo al caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir con esto? Una palabra que termine en K o en F. Por ejemplo, digamos que termine con S, T, K, Ch, Sh, E o P. Por ejemplo, Calc, ¿ah? calc. Calc es un verbo en Ah, este caso. ya. Entonces, Estetoscopio. estetoscopio. Bueno, podríamos, pero entonces tratemos de encontrarle sentido en una oración. Ajá. Entonces, ahí, digamos, la idea es eso, construir oraciones con sentido. Entonces, Sería el doctor. en este momento estamos, por decirlo así, utilizando el ser y el estar. Bueno. Entonces el doctor tiene un estetoscopio, ¿puede ser? Sí, pero es que tiene un O usa. estetoscopio. Entonces, en este caso, no estaríamos utilizando el ser y el estar, estaríamos utilizando el tener. Ah, o ¿No? usó el estetoscopio. Ser, estoy diciendo ser y estar. Ahí te está diciendo el verbo usar. Ah, Me refiero a fue, ¿qué más? Fue, hubo, anduvo, no sé. Por ejemplo, algo muy sencillo. Algo que termine con K. Por ejemplo, este lugar antes era un parque, por ejemplo. Por ejemplo, önce, por ejemplo, decir, önce bu bir parktı. Önce bu bir parktı. ¿Cierto? ¿Qué estamos diciendo esto? Antes, esto era un parque, pero puedo decir, para que sea más correcto, burası bir parktı. Porque estamos hablando de un lugar, ¿cierto? Este es el demostrativo de lugares, burası. Entonces, antes, ¿cierto? Antes, esto era un parque. Antes. Önce. ¿Cierto? Ahí estamos diciendo, fue un parque, era un parque. Estamos hablando en tiempo pasado, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pues para poder entender otro idioma, algo que tenemos que tener claro es cómo funciona nuestro idioma, ¿cierto? Porque hay personas que no hablan muy bien el español y aspiran a aprender otro idioma, pues, ¿qué sucede? Van a tener muchos roces, muchos desvíos. Entonces, para eso, entonces, ¿qué se hace? Entender un poco más cómo funciona nuestro idioma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, fortalecer bases. E incluso muchas veces aprendemos cosas nuevas, hasta en nuestro propio idioma. Entonces podemos decir, önce burası bir parktı, ¿cierto? Önce, ¿cierto? Antes. Otro ejemplo. Vamos, cierto. Tengan en cuenta que vamos aquí,
¿Cuál era la vocal presente en la última sílaba? Una A, ¿cierto? No hay ninguna otra vocal. Por esa misma razón es la U. Y se tiene en cuenta en la mutación. Tenemos una T aquí, ¿cierto? Una K porque hay una T aquí. Hay una T porque hay una K aquí. Por eso, acuérdense, las palabras que están dentro del prefixo sahab. Otro ejemplo. También bache. 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 Bache termina en vocal. Digamos otra cosa. ¿Puedes? Dime. Perdón. Anillo es use. Yüz- Market. Market. Yüzük. Yüzük. Yusuk. Por ejemplo, Entonces yüzük. podría ser Aishe, Yusuku, Chokuselti, ¿no? Sí, también podríamos decir, pero entonces no va como en lo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué podemos decir? Aishe, ¿cierto? Si vamos a utilizar el posesivo, Aishe, Nin, ¿cierto? Nin. Ah, Yüzü, Yusu, Chokuselti. pues, sí, pero ya digamos, hemos utilizado la palabra yüzel, digamos, tratemos de utilizar un nuevo vocabulario. Ah, ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Muhteşem. Muhteşem, ¿qué significa? Ryu. Ah, Magnífico. magnífico. Entonces, en este caso estamos diciendo Ayşe'nin yüzü muhteşem, ¿cierto? Muhteşem. Estamos diciendo que es magnífico, pero no lo estamos diciendo en pasado. Si lo vamos a decir en pasado, ¿qué hacemos? Muhteşem. Di. 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 Muhteşem. Voy a colocar, perdón. Di. ¿Cierto? Me quedo al contrario. Entonces, voy a colocar bajito a esto. Y no es D, sino es D. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, digamos, tratemos de utilizar un nuevo vocabulario. La idea de aprender un idioma también es de aprender un vocabulario, porque sin vocabulario no podemos construir oraciones. Otra palabra. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Delantal. Delantal, no sé cómo se dice delantal en turco. ¿Sabes cómo se dice? Market. 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 Markets. Market. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pero, digamos, construyamos una oración. Porque, digamos, lanzamos palabras aleatorias, pero no estamos diciendo nada. Market, ¿qué? Market Kalabalek. Ok, por ejemplo, un market. Market. Bu Market Kalabalek. ¿Y qué significa kalabalık? A mucha gente abarrotado. Exacto, mucha gente, lleno de gente, abarrotado, concurrido, Çok insan. ¿cierto? Prácticamente. Kalabalek. Entonces, vamos a decir, Parte. ahí decimos, este mercado, este supermercado, está lleno de gente, ¿cierto? Está lleno de gente. Ok. Ahora sí vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Estaba lleno de gente o estuvo lleno de gente. O sea, vamos a hablar del pasado. ¿Cómo le colocaríamos? ¿En dónde iría nuestro pasado? Kalabalek. Kalabaktı. Kalabaktı. ¿Qué? Kalabaktı. Kalabalık. Tı con T. ¿Mm? Gü. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Kalabalık. Kalabalıktır. Kalabalıktı. ¿Por qué no va bu market y kalabalık? ¿Por qué no va así? No va así porque realmente lo que varía
es esto, el estatus, ¿cierto? Esto es el estatus de esto. Entonces, kalabalıktı. ¿Cuál es nuestro sujeto? El mercado, ¿cierto? El supermercado. ¿Y qué es lo que describe nuestro sujeto? Kalabalık. Kalabalık, ¿qué significa? Concurrido, lleno de gente. Entonces, cuando decimos kalabalıktı, ¿cierto? Kalabalıktı significa lleno de gente, concurrido. Estaba lleno de gente, estaba concurrido. Esto es lo que marca el estatus de nuestro sujeto. Nuestro sujeto aquí es el mercado. Y si nos damos cuenta, todos estos sujetos que están aquí presentes son prácticamente en tercera persona. ¿Cierto? No hemos empezado a trabajar con primera persona ni nada de eso. Estos son simplemente ejemplos, pero estamos todavía entrando con tercera persona. Ahora vamos a entrar a ver cómo sería si lo conjugamos con algún sujeto, ¿cierto? Si lo conjugamos con ven, con sen, con o, con bis, con sis o con onlar. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos para ustedes. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Por ejemplo, bueno, aquí creo que lo omití, pero perdí esa diapositiva. Pero bueno, si tenemos esto, ¿cierto? Voy a colocar una tablita. Vamos a colocar aquí una columna Benson o listo, pues serían 7 filas. Voy a colocar 7 filas. Voy a colocar solamente 2 columnas. Bueno, ¿cómo funciona cuando vamos a utilizar con sujeto, ¿cierto? Con el sujeto. Entonces, examine, que significa como pronombre. Entonces, ¿cuál va a ser? Ven, sen, o, bis, ahí. Bis. Voy a apagar, sí, bis, sis, y online, ¿cierto? Online. ¿Cómo funciona con esto? Vamos a acordarlo, ¿cierto? Nuestro de, ¿cómo se modificaría? ¿Cómo variaría? Vamos a ver eso. Entonces, en el caso de ven, si yo voy a colocar simplemente la fórmula general. Bueno, la fórmula general. Entonces, simplemente sería nuestra fórmula empieza con de, ¿cierto? De. Entonces, acuérdense, entonces lo único que le añadimos es el sujeto. Entonces, ¿ven? Entonces lo que vamos a añadir es dum, ¿cierto? Si yo era. Ahí, perdón. Dum. Entonces, la fórmula general es esta y, ¿cierto? Con esta y. Y d. Esta también es mayúscula. Voy a agrandar esto un poquito más para que se vea. Listo. Creo que así queda visible para todos. Entonces, si se acuerdan, esta es nuestra fórmula general. Hasta el d. Pero entonces, si voy a hablar que yo fui el que hice esto, ¿cierto? Al que le ocurrió esto, entonces utilizamos dum. Bueno, vamos a colocar ek por aquí. Ek. X significa su sufijo. Entonces, y, la I y el dum. Ahora, si hace con sen, sería y dum, ¿cierto? Ahí. Dum. Si vamos a decir con o y d, ¿cierto? Acuérdense que ese d, la d y la t, la d y la i varían de acuerdo al sujeto. D. Si vamos a hablar de bis, ¿cierto? Sería dık. Dık. Si vamos a hablar de sis, de nız. Esta es mayúscula.
Isness, ¿cierto? Esa es la fórmula general. Y en el otro caso, ¿cómo es? The, ¿cierto? O o leer, ¿cierto? La, the, o larder, que la también cambia de acuerdo al caso. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas formas. Esos serían los sufijos que le añadiríamos a cada uno de estos, a cada uno de los pronombres. Esto lo voy a poner en una diapositiva aparte. Entonces, voy a cambiar el tipo de diapositiva de esto, diseño. Si se dan cuenta, mi computador está revuelto porque mi computador está en más de un idioma, entonces algunas cosas están en turco, otras cosas están en español y otras cosas están en otro idioma. Entonces, básicamente, esta sería la estructura, ¿cierto? La estructura que nosotros le añadiríamos al sujeto. Entonces sería y, ¿cierto? Sería nuestro isim o isim, o también podría, isim que significa sustantivo, también podría ser nuestro sifat, que sifat significa adjetivo, también podría ser nuestros adverbios, pero vamos a omitirlos. Prácticamente más nuestro de, ¿cierto? De más nuestro sujeto, ¿cierto? Prácticamente colocamos aquí. Más el sujeto. ¿Dónde es el sujeto? Sujeto. A ver, ¿cómo se dice en inglés? Subject. Subject. Muy bien. Prácticamente, entonces, añadimos el sujeto aquí. Esto es lo que nos marca el sujeto. Aquí sabemos que prácticamente no va nada. ¿Cierto? Entonces, esto varía de acuerdo a la armonía vocálica. Acordémonos, ¿cómo funciona eso? Voy a dejar entonces el soplete por aquí. Voy a dejar el soplete por aquí. En la copia. ¿Y cómo funcionaría eso? Entonces, voy a dejar la copia aquí. ¿Sí? Voy a dejar la copia aquí. Entonces, ya teniendo la copia aquí. Aquí escondida. No tanto, pero bueno. Entonces, por ejemplo, vamos con cosas sencillas. Por ejemplo, este adjetivo, hasta que significa enfermo, ¿cierto? Vamos a conjugar con hasta, por ejemplo, ven. Si voy a decir ven, hasta, ¿cierto? Yo estaba enfermo, voy a decir. Entonces, ven hasta y dun, ¿cierto? Hasta es nuestra palabra, ¿cierto? Nuestro sustantivo. Nuestro adjetivo en este caso es un adjetivo. Ven hasta, aunque también es sustantivo, porque puede significar también paciente. Hasta. Ven hasta, si voy a decir que tú estabas enfermo, ¿cómo lo diría? ¿Sen? Hasta idin. Hasta idun. Sen hastaydon. Dun, ¿cierto? Hasta idun, ¿cierto? Perdón, voy a colocar el color a este lado. Sen hasta y dun. Si vamos a decir él o ella, o, ¿cierto? O hasta Dun. el d. Si vamos a decir nosotros o nosotras, biz, ¿cierto? Biz, hastaydık. Aydik. duk. Exacto. Hasta
hastaydık. Hastaydık. Biz hastaydık. Siz, o sea, usted o ustedes, como vosotros, Hastaydınız. Hastaydınız. hastaydık. Dınız. Ahora vamos a decir ellos o ellas. Onlar, Onlar. Hastaydılar. Hastaydılar. hasta, Has- lardı. Lardı. Hasta, creo que también es correcto, perdón. Perdónenme, pero creo que también está correcto decir hasta, lar, Hastaydı. hasta, pues hasta donde, sí, está bien, perdón, me equivoqué yo, en este caso. Me equivoqué yo. Es al contrario. Entonces, es así. La fórmula es así. Disculpan que ahorita no estoy cansado, entonces me equivoqué aquí. Pero bueno, eso es eso. Entonces aquí voy a copiar esto aquí. Esto puede quedar así. Hasta y titular. Bueno, ellos estaban enfermos. Esa sería la forma. Es que podríamos estar pensando en los dos idiomas, me cuesta un poco, por eso me termino enredando. Entonces, vamos ahí. Entendimos, digamos, más o menos cómo iba la jugada, ¿cierto? ¿Cómo va el tema? ¿Sí vamos entendiendo? Evet. Lo mandé a Manel. Vamos a colocar esto, me estoy colocando aquí esto solamente para resaltarles a ustedes qué es lo que le colocamos. ¿Cierto? Bueno, yo voy a apagar aquí las notificaciones y así ustedes hablan con ellos. Voy a apagar el WhatsApp. Entonces, vamos con otro ejemplo. Voy a decir... Una pregunta. Cuando tú usas un lar, yo tenía entendido que uno no usaba el hastaydilar, así como lar a los dos lados. no es necesario, ¿Es por eso correcto digamos, eso o podemos no? decir así. Hasta el de... Ah, pero es correcto hacerlo de la otra forma también. Las dos formas son correctas. Ah, ok. Digamos, ya es cuestión Gracias. de gusto. Por eso yo les digo, digamos, hay las dos formas de... Ustedes dicen hasta dólar, estaría bien. Si dicen hasta isle, también estaría bien. Pero entonces cuando estamos hablando de algo plural, tenemos que poner el pronombre plural. Y si no, se lo ponemos acá. Bueno, eso es lo único que tenemos que tener claro. Ok, gracias. Sí, está bien, por ejemplo, podemos colocarlo así. Entonces, no se preocupen por ese lado, ¿vale? Entonces vamos con otros ejemplos. Vamos con otros ejemplos. ¿Cómo sería? Entonces, por ejemplo, si vamos a decir, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podemos decir? Algo que termine. Zengin. Zengin, pero vamos con otro verbo, otro verbo que termine, por ejemplo, con, que nos cumpla con la regla del sufixo sahab. Una palabra. ¿Qué palabra? Yemek. ¿Ah? Yesur. Yemek, o sea, yo era comida, tú eras comida y él era comida. Yesur, valiente. Konuşsun. ¿Mm? Konuşsun. Unutmak. ¿Mm? Konuşsun. Konuş. 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 Konush, pero konush viene de la palabra konushmak, o sea, hablar, o sea, es un verbo. Hablar. Estamos hablando en este momento de sustantivos y adjetivos, no de verbos. Yorgun. No, vamos con otro, algo que yo era un pescado, tú eras un pescado. Oren. ¿Mm? Yorgun. Cansado. Cansado. Yorgun. Sí, pero no, vamos con otro, digamos, estoy diciendo que vamos con algo que sea con sufixo sahab. Usemos el vocabulario, tenemos hafif, por ejemplo. Hafif. Pero no, digamos, utilizamos algo diferente. Algo que termine en K, algo que termine en P, algo que termine en P, en C. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Polis, por ejemplo.
¿cierto? Such. Pero es que yo era un árbol, tú eras un árbol, él era un árbol. No. No, such. Such. Such, sí, pero digamos, tú eras cabello, yo era cabello, ella era cabello, todos éramos caballos. No. Digamos, en este caso no vamos, estamos hablando de los pronombres personales, entonces tenemos que poner un poquito de sentido a lo que estamos hablando. Entonces estamos simplemente utilizando el ser y estar con los pronombres personales, prácticamente. Mimar. ¿Mm? Mimar. Arquitecto. Mimar también, pero lo que quiero es que utilicemos con Saha. Ah, ya. Saberse. Saberse, pero es que termina en Z. Tampoco. No. Dejemos con polis, porque ahorita a ninguno se nos ocurrió una palabra. Bueno, digamos que yo era policía. Bueno, yo era policía. Ahora ya no lo soy. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Entonces voy a decir, ven polis. Polisim. Yo era polis team. Ven polis. Yo era policía. ¿Y por qué T? Porque la C hace parte de la... ¿cierto? Ajá. Es la segunda, ¿cierto? La segunda constante que está en el Opción. Entonces, polis, team. Sen, ¿cómo sería? Polis team. Polis team. O Polisti o polisti. polis team. Bis, Bis, polistic. polistic. Cis, Polistictini. polistinis. Polar, Sí. polis o polistiler, ¿cierto? Polistiler o polistil. Da igual, ¿verdad? Da igual. Entonces, yo era policía, tú eras policía, él era policía, nosotros éramos policías, ellos, ustedes o vosotros o usted era policía y ellos eran policía. Eso es lo que estamos ahorita utilizando, ¿cierto? Haciendo la conjugación del ser y estar. Todavía no hemos entrado a los demás verbos. Hemos estado en este momento solamente trabajando prácticamente el ser y estar, porque acuérdense, el ser y estar es algo muy especial que prácticamente solo lo he visto en español, porque yo también hablo otros idiomas y me pongo a pensar y no existe. Pienso en portugués y creo que en portugués no existe. No, el so. No, sí existe el ser y estar. Pero en otros idiomas no existe. Por ejemplo, en inglés no existe la diferencia entre ser y estar, ambas en la misma. Pero entonces uno entiende de acuerdo a la situación. Lo mismo ocurre aquí en el turco. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a entrar al link. Entonces voy a colocarles aquí en rojito esto. Pero entonces vamos a volver a entrar al link y a continuar. Bueno, vamos a continuar, que todavía esto no se ha acabado. Acabamos de empezar. Entonces, ahorita que se cierre la sesión automáticamente, ustedes mismos entran. Entramos en un momentico. Como 19 personas, los espero.